seguramente se han escuchado estos dos conceptos. El concepto de dominio y el concepto de recorrido, también llamado imagen de la función. Ya vamos a ver por qué la palabra imagen tiene mucho que ver con la gráfica. Y por eso se le llama así. Pero vamos a entender realmente qué son estas dos cosas. Si volvemos a nuestro ejemplo de la máquina, nos va a venir perfecto para entender esto. Yo, por ejemplo, si considero esta máquina como un cierto tipo de máquina, como un automóvil, por ejemplo, vamos a dibujar el peor automóvil de la historia, pero bueno, recordemos que yo soy aquí científico, no dibujante. Pero bueno, tenemos aquí un automóvil horrorosamente dibujado, pero bueno, nos va a servir como ejemplo. Yo, por ejemplo, este automóvil, me dirán a veces que me acepta cualquier combustible que le pueda meter yo aquí para que funcione, pero a veces no. A veces me dicen, no le puedes meter diésel, no le puedes meter octanaje 91, o lo que sea. Lo mismo nos pasa con las funciones. Va a haber veces que yo le pueda meter el valor de x que me dé la gana, y hay veces que no. Ya sea porque lo restrinjo yo, o porque la cuenta no me lo permite. Ya sea, es decir, porque a mí no me provoca meterle diésel porque considero que no es bueno, o porque sencillamente metiéndole diésel rompo el automóvil. Me deja de funcionar. No me devuelve ningún valor de salida. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos con el dominio? El dominio, a la hora de llevarnos esto a los números, es formalmente el conjunto de los reales que yo le puedo meter a la función. Entonces, vamos a darnos cuenta, son los valores que yo le puedo dar a esto. Entonces, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si yo doy a esta función no la tengo restringida de ninguna forma por mí, yo creador de la función. Sencillamente, puedo darle el valor que yo quiera. ¿Va a haber algún valor para el que 5 por el número no se pueda hacer? No lo hay. Yo le puedo dar aquí el número de los reales que me dé la gana. Por lo tanto, podemos decir que el dominio o conjunto de los valores que yo le puedo dar aquí son todos. Todos los números reales. ¿Sí? Y hay ciertos tipos de funciones cuyo dominio siempre podemos decir que son los números reales porque no hay ninguna cuenta prohibida, ninguna cuenta peligrosa con la que pueda tener problemas en cuanto a esto. Pero ahora vamos a ver algunas operaciones raras que nos pueden dar problemas en donde esto no va a ser todos los números reales. Vamos a la típica función 1 sobre x. La que hemos visto, la que habrán visto probablemente que tiene una forma así, más o menos. Esta función, ¿yo le puedo dar el valor de x de entrada que me dé la gana? No. Porque si yo, por ejemplo, le doy el 0, ¿qué me pasa aquí? Me queda 1 entre 0, que es una operación indefinida, cuyo resultado exacto no existe, cuyo límite sí existe, que vamos a hablar de eso posteriormente. Pero el valor exacto de esta cuenta no está definido. Entonces, si yo me provoca ponerle el 0 aquí, rompo esta máquina. Porque no puedo hacer la cuenta, sencillamente. ¡No puedo! Entonces, tengo que tenerle cuidado a que cualquier cosa que yo tenga aquí en el denominador, sea lo que sea, tiene que ser distinto de 0. Porque si no, el algoritmo de la división se me revienta completamente. Otra que nos puede dar problemas. Las raíces. Recordemos que estamos hablando de que teníamos cosas que fuesen en números reales. Por lo tanto, ya, por ejemplo, este número es la unidad compleja y, que bueno, eso ya es otra cosa. Vamos a quitarla de aquí, de hecho. Es decir, las raíces solo están definidas en los números reales si lo que tengo yo aquí vale 0, porque la raíz de 0 es 0, o es algún número positivo, porque las raíces negativas no existen, sencillamente.
al menos las raíces cuadradas. Si yo, por ejemplo, tengo esta operación y me dicen, calcula el dominio de esto, o a la hora de poder representarlo, tengo que saber qué números le puedo dar para yo poder representar esto. Este número que yo tengo aquí, este 3x más 5, no puede ser negativo, porque se me rompe la máquina esta que estoy usando para que me devuelva un valor de salida. Porque no se puede, básicamente, porque es una operación inexistente. ¿Que no me crees que no existen las raíces negativas? Vamos a ver, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4. Dime dos números reales que multiplicados me den el argumento de la raíz. ¿Sí, no? Porque la raíz se define como el número por el que hay que elevar al cuadrado para que me dé esto de adentro. Esa es la definición de raíz cuadrada como tal. Si yo, vemos el 2. Si yo el 2 lo elevo al cuadrado, me da 4. Y si el menos 2 lo elevo al cuadrado, también me da 4 positivo. Por lo tanto, el 4 negativo no me puede dar nunca. Entonces, para estas raíces de orden par, no puedo hacer esta cuenta si esto es menor que 0, es negativo. Y tú dices, ahora, ¿cómo hago yo para saber cuáles son? Pues, ¿qué hacíamos cuando queríamos saber el valor de una incógnita o de un conjunto de posibles incógnitas que me satisfacen una igualdad o una desigualdad? Pues lo que hago es plantear la ecuación. En este caso, como es todo el conjunto de los valores que me dan 0 o más, tengo que plantear la inecuación. O sea, la condición de que todo esto que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. ¿Cómo operamos con esto? Este 5 lo restamos a ambos lados para que se me tache este con este y divido entre 3 ambos lados, como si una ecuación se tratara. Y me queda que los valores que le puedo dar a esto tienen que estar igual o por encima de este número. Es decir, que a la hora de declarar yo el dominio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir que el dominio son todos aquellos valores de x que estén por encima de esto. Por lo tanto, es un conjunto en donde incluyo este número hasta que todo lo que esté por encima de esto me puede dar. Por lo tanto, todo lo que esté de menos 5 tercios hasta el infinito. Ahora imaginemos que tenemos esto. Una función bastante horrible, pero la tenemos aquí. 1, todo esto sobre la raíz de x más 1. Que es una cuenta que puede salir en cualquier parte, naturalmente. Pero ahí la tenemos. ¿Qué ocurre? Yo no puedo hacer esta cuenta porque ahora tengo dos operaciones peligrosas a la vez. Entonces, tenemos que aquí tengo una raíz, por lo tanto, tiene que ser mayor que 0. Y tengo todo esto en el denominador, por lo tanto, el denominador para que yo pueda hacer esta cuenta no puede ser 0. Entonces tengo dos condiciones que se me tienen que cumplir al mismo tiempo. Es decir, lo que está en el denominador, que es todo este número, no puede ser igual a 0. Tiene que ser distinto. Y lo que tengo dentro de la raíz, para que la raíz se pueda hacer, tiene que ser positivo. ¿No? Entonces, vamos a resolver cada una de estas condiciones y ver qué pasa. Por ejemplo, aquí tenemos qué valor nos hace que el denominador se anule. ¿No? Para matar esta raíz cuadrada, elevamos a ambos miembros al cuadrado. O sea, aplicamos operación inversa. Y me queda que x más 1 tiene que ser igual a 0 al cuadrado, que es 0. Y despejando me da menos 1. Es decir, que si yo le doy aquí el valor menos 1, me da una raíz de 0 y me da 1 entre 0 que no se puede hacer. Por lo tanto, este valor está prohibido para mi función. Pero además tengo otra cosa aquí, que es lo que tengo dentro de la raíz. Entonces, operamos con esto. X más 1, resto 1 a los dos lados, para tachar esto, y me queda que
la x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Y tú me dirás, ahora, ¿con qué me quedo yo de esto? ¿Con los valores que tienen que ser distintos de menos 1 para que no se me anule el denominador? ¿O con esto, que es lo que me hace que la raíz exista? Tienen que ser los dos a la vez. Porque si no, de cualquier forma, con que no se me cumpla estas dos, alguna de estas dos, esta operación no la puedo hacer. Por lo tanto, si lo vemos desde un punto de vista intuitivo, vamos a dibujarlo en la recta numérica. ¿Qué es esto? Todos los números menos el menos 1. Entonces, este número no se puede, el menos 1. Y aquí, bueno, tendría realmente que ser, claro, un punto abierto en el cual se puede cualquiera de estos de acá, excepto el menos 1. Y cuando vemos la raíz, tenemos que es cualquiera de estos números desde el menos 1 incluido hasta el infinito, en ambos casos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Si yo puedo darle cualquier valor por encima del menos 1, pero a la vez no lo puedo incluir porque si no esto se me hace 0, tenemos que hacer una especie de intersección de estos dos conjuntos y ver qué valores existen para los dos. Este sí, este también, este no. Por lo tanto, descartamos todo esto que está a la izquierda, porque con esto la raíz es negativa. Y ahora, ¿qué pasa con el menos 1? Está incluido aquí, pero aquí no. Por lo tanto, en la intersección tenemos que quitarlo, porque tiene que estar incluidos en los dos. Entonces, ¿qué nos queda? De aquí para allá, en ambos casos. Entonces, tenemos que decir que el dominio, ¿quién va a ser? Va a ser un conjunto en donde el menos 1 lo comienza, pero no está incluido, porque si yo doy aquí el menos 1, me dan menos 1 más 1, 0, raíz de 0, que es 0, 1 entre 0, no se puede, hasta el infinito. Este tendríamos que decir que es el dominio de la función. ¿Otras cuentas que nos pueden dar algún tipo de problema? Y bueno, lo voy a tener que dibujar aquí, pero no tiene nada que ver con esto. El logaritmo en base positiva de algo, este algo tiene que ser también positivo. Porque vamos a verlo de esta forma. Si vamos a poner, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de x. ¿Qué tiene que ser esto? Si yo elevo 3 a un... Tengo dos posibilidades, que sea positivo o que sea negativo. Si yo el 3, por ejemplo, elevo a un positivo, ¿sí? Me va a dar un número positivo. Y si yo lo elevo a un número de estos, negativo, ¿qué es realmente esto? 1 sobre 3. ¿Qué es realmente esto? 1 sobre 9. Es una aritmética básica. No voy a ponerme a explicarlo. No nos damos cuenta de que si yo lo elevo a un número positivo me dan números muy grandes. Y si lo elevo a un número negativo me dan números muy chiquitos, pero siempre positivos. Porque esto es 0,333, esto es 0,1 no sé qué, y así. O sea, que tengo que restringir que lo que tenga aquí, el argumento del logaritmo, tiene que ser positivo. Porque, si no, no va a haber ninguna forma de que yo, al elevar esto a algo, sea positivo o negativo, me dé aquí negativo. Porque siempre me da positivo. Bueno, de forma contraria, acabamos de ver que si yo tengo, ya lo acabamos de hacer, el 3 elevado a un número, lo puedo elevar a lo que yo quiera porque siempre me va a existir. Va a ser muy chiquito o muy grande. Entonces, el dominio de una exponencial, que es lo que llamamos, porque está la incógnita o la variable en el exponente, puede ser cualquiera de los números reales. Una función polinómica. Pues, ¿esto qué es? Una función en donde y es una cosa de este estilo, una porquería muy grande. Como solo estoy haciendo sumas y multiplicaciones, tenga lo que yo tenga aquí, siempre lo puedo evaluar. Porque yo le puedo dar el menos 114, lo elevo a la 5, después le sumo 3 veces esto elevado a la 3, menos 2 veces por esto, y le sumo 2 al final. Y eso me va a dar un número horroroso, pero me va a dar un número.
Entonces, también podemos afirmar que cualquiera de estos polinomios que no tienen ni divisiones, ni raíces, ni nada de eso, también los puedo evaluar siempre. Por lo tanto, todo el dominio es los números reales.